Hola a todos y bienvenidos a este canal, Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia, todo desde la doctrina de la Iglesia Católica, pero sobre todo las enseñanzas que nos dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Como también saben, yo soy Elisa. Bienvenidos de nuevo después de una semana, la semana de Pentecostés. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema de antes de Pentecostés, qué es la castidad, ¿cierto? Acuérdense que les había dicho que la castidad es este nuevo mandamiento que nos deja Jesús en los evangelios de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Ese va a ser el tema de este video. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, comencemos recordando qué es la castidad. Y como yo les dije, la castidad se trata de la pureza en el amor, ¿cierto? Y acuérdense, pues lo que ya hemos venido hablando de qué es el amor, ¿cierto? El amor verdadero se da cuando uno siente buena voluntad hacia el otro, es decir, cuando uno piensa en ponerlo por encima de uno, ¿cierto? Y donde uno puede comenzar a sacrificarse por el otro, precisamente porque la persona toma un rol tan importante en la vida de uno que uno comienza a pensar en la felicidad de la otra persona me hace feliz, ¿no? Que es el ejemplo de por qué las mamás disfrutan tanto cuando los niños les dan juguetes, pues porque aman ver la felicidad de sus niños, no tanto porque les gusten los juguetes de los hijos, sino porque aman a sus hijos, ¿cierto? Esta es la idea de la buena voluntad y como habíamos dicho también, la sexualidad, acuérdense que no es solamente la genitalidad, sino que implica este espectro amplio que va a incluir, ¿cierto? Todas las relaciones significativas de amor hacia la otra persona. Entonces, obviamente la castidad al decirnos es pureza en el amor, lo que nos está diciendo es cómo amar bien y amar bien siempre. ¿Sí? Es decir, la castidad muchas personas la reducen simplemente a la abstinencia genital. Y realmente aquí estamos hablando de una cosa muchísimo más amplia porque implica cómo amar bien incluso cuando no debe haber genitalidad, ¿cierto? Porque obviamente uno puede amar bien a sus amigos o amarlos mal, pero como obvio no vamos a tener genitalidad en este tipo de relaciones, pues pensar en abstinencia no tiene sentido, ¿cierto? Pasa lo mismo con los hijos, con los padres, con los hermanos, ¿cierto? Con los jefes y los compañeros de trabajo. Son personas que simple y sencillamente uno no va a tener genitalidad y sin embargo es necesario amarlos y es necesario amarlos bien. Entonces, pues claro, como Dios es amor y somos hechos a su imagen, pues la idea es que sepamos amar bien. Entonces la castidad se convierte en nuestra forma de ser santos, ¿cierto? De ser perfectos, en tanto nos permite ser la mejor imagen de Dios posible. Y bueno, aquí tenemos pues este precepto básico, todos sabemos que obviamente los 10 mandamientos hacen parte de la castidad. A mí me gusta mucho como lo dijo el Papa Benedicto en algún momento que les dijeron, es que todos los mandamientos son de no, no haga, ¿no? No mate, no fornique, no hable mal, no mienta. Juan Pablo II, no, Benedicto, lo que comenzó a decir fue, es que cada no es un sí a algo. Cuando decimos no matar es un sí a la vida, ¿cierto? Cuando decimos no a la mentira es un sí a la verdad y a la relación con el otro, al respeto de lo que la otra persona ha construido. Cuando decimos no robar estamos diciendo sí al pago correcto del trabajo, ¿cierto? A permitirle al otro poseer lo que ha adquirido, ¿cierto? Lo que se ha ganado, lo que es propio. Entonces, claro, los 10 mandamientos se convierten en una forma muy básica de amar, ¿sí? Pero todos sabemos que el amor va un poco más lejos que el simple respeto y no hacer daño, ¿cierto? Y es aquí cuando Jesús entra a decir, bueno, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Comencemos por eso, ¿cierto? Aquí el punto es que para amar a Dios sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es verlo como una persona, ¿cierto? Y obviamente necesitamos desear hacerlo feliz, o sea, necesitamos desarrollar esta buena voluntad hacia él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas sienten que al estar con Dios, lo que Dios es un ser superior, ¿cierto? Al que no le importa nada, él no nos necesita, entonces no le importamos, ¿cierto? Eh, él hace lo que quiere y en el fondo pone unos planes porque quiere,
¿cierto? Porque son arbitrarios y miren que en ese momento estamos proyectando, porque nosotros somos la clase de personas que establecemos planes arbitrarios, ¿sí? Que no se trata del otro ni de servir, ¿cierto? Sino que lo que pensamos es, ¿y yo cómo voy a tener la mejor vida posible? Y cualquier cosa que sea diferente a lo que a mí me sirve, a lo que a mí me interesa, entonces yo simplemente y sencillamente no lo hago, ¿no? Que esa es la típica de lo que hacemos. Aquí muchas personas sienten lo mismo ante Dios, ¿no? Como Él es más grande, Él es más poderoso, Él es el creador. Muchas veces la fe se queda en, ok, entonces yo sí creo que Dios es real y yo lo obedezco para que no me mate, ¿cierto? Porque es que Él podría llegar a mandarme un rayo inmediatamente, entonces no puedo. ¿Sí? Entonces yo le obedezco por eso. La siguiente etapa, como el siguiente eslabón, solamente un poquito más arriba de esto, es la fe de Dios es una buena persona, ¿cierto? Dios me ama y básicamente yo puedo manipularlo, ¿sí? En el sentido de si yo me porto bien, Dios va a darme cosas buenas. Entonces, yo comienzo a cumplir las leyes y el plan de Dios para que Dios me tenga esa deuda, ¿cierto? De gratitud conmigo y por lo tanto comience a darme todas estas cosas que yo quiero. Entonces, cada vez que yo rece, que Él me diga, ay, sí, mira, Elisa, esto es lo tuyo. ¿Mm? Pero miren que aquí seguimos sin amar a Dios porque Dios sigue sin ser para nosotros un fin en sí mismo, ¿sí? La relación con Dios en este caso sigue siendo qué es lo que a mí me sirve, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito para estar bien, para sobrevivir, para que no me mate un rayo, para que Dios me dé las cositas que yo estoy pidiendo y demás? ¿Mm? Pero amar a Dios realmente es pensar, bueno, primero que todo es una persona que me ama y que a quien yo debo amar, ¿cierto? Y acuérdense que como estamos hablando de buena voluntad, de lo que estamos hablando es que permitirle al otro, ¿sí? Ser como es, primero que todo, que eso es algo que no nos gusta tanto, a nosotros nos gusta encasillar a Dios y nos gusta encasillar a todo el mundo, en general lo hacemos con todas las personas que conocemos, tratamos de que las personas se amolden a lo que nosotros estamos pensando y a la idea que tenemos y a lo que nosotros creemos que debe ser. Y obviamente Dios no se escapa de eso, pero no solamente cambiamos su ser, ¿cierto? Y le decimos cómo ser, sino que además no tomamos en cuenta la idea de, bueno, ¿y yo cómo hago a Dios feliz? ¿Cierto? Digamos que muy pocas veces en nuestra relación con Dios incluye la pregunta, ¿qué lo haría a Él feliz? ¿Cierto? Y ¿cómo hago yo para cumplir su voluntad? Pero esto va a ser fundamental si queremos amar a Dios realmente. Y miren que ¿qué va a hacer a Dios feliz? ¿Sí? Él lo ha dicho repetidamente. ¿No? Acuérdense que nuestra religión es revelada y eso quiere decir que Dios nos ha dicho quién es, cómo es, qué quiere, qué desea y demás. Y lo bonito de Dios, ¿cierto? Esta parte que nos permite amar a Dios tan fácilmente es que su voluntad es nuestro bienestar. ¿Sí? En el fondo, y por eso miren que este amar a Dios sobre todas las cosas va encadenado con el prójimo como a sí mismo. Porque en el fondo, si Dios nos ama, ¿cierto? Y nosotros comenzamos a cuidarnos y amarnos bien, no solamente a nosotros mismos, sino a todos los demás. Entonces estamos amando a esas personas que Dios ama y por lo tanto cuidando a las personas que Dios ama. Y obviamente esa es una forma de amor a Dios en sí misma. Y miren que parte del amar al prójimo como a uno mismo implica, por ejemplo, primero que todo, reconocer que Dios es un buen creador. Porque ¿por qué necesitamos amar al prójimo como nosotros mismos? ¿Por qué es esa regla? ¿Sí me entienden? En vez de ser una regla, realmente yo lo entiendo como algo que es que es imposible amar al prójimo mejor de lo que uno se ama a sí mismo. ¿Sí? Porque piénsenlo bien, uno es para uno mismo la persona más importante de su vida. Y eso quiere decir que uno se da a uno mismo lo mejor. Y eso quiere decir que los demás, ¿cierto? Solamente pueden esperar de uno, ¿sí? Lo mismo que uno se da a uno o algo peor, pero uno no puede esperar que el otro le dé a uno más, ¿cierto? De lo que se da a sí mismo. Por eso si a uno le dijeran, por ejemplo, un drogadicto que se volteara a decirle a uno, no, es que te voy a amar como me amo a mí mismo, pues en ese momento uno piensa como, gracias, pero pues no hay problema, yo me amo sola, ¿sí? Todo bien, tranquilo. Precisamente porque si la persona más importante de la vida de este ser humano es tratada
de la forma en que se tratan, ¿cierto? Es maltratada, sus necesidades son porque ellos se maltratan a sí mismos. Además, se olvidan sus propias necesidades por el vicio, ¿cierto? Son capaces de prostituirse y de hacerse daño y de dañar sus relaciones familiares y de hacerle daños a las demás familias con tal de conseguir el vicio. Pues obviamente uno dice, si la mejor persona en tu vida tiene este destino, pues yo no voy a tener nada mejor, ¿cierto? Entonces, sí o sí, amar al prójimo como a sí mismo no es que sea una obligación extraña, es que así es. ¿Sí? Nosotros solo podemos amar a los demás tanto como nos amemos a nosotros mismos. Y es por eso, por ejemplo, porque el complejo de castración comienza con nuestro sentimiento de inferioridad. Acuérdense de lo que estábamos diciendo en los primeros videos de esta serie, todo lo que es el complejo de castración. Efectivamente, es nosotros sintiéndonos menos de, ¿cierto? Nosotros sintiendo que no podemos ser amados, que no somos suficientes, que somos imperfectos, ¿cierto? E incompletos. Siempre seremos incompletos, ¿sí? Claramente, como yo les he dicho varias veces, el ser persona implica ser en relación con el otro, implica ser interdependiente, implica ser finito, pero todo esto nosotros lo vemos como si fuera negativo, ¿cierto? Como algo que no debería suceder y entonces lo odiamos en nosotros mismos, pues claramente lo vamos a odiar en el otro y vamos a odiar al otro también, ¿sí? ¿Y qué significa odiar la humanidad? Básicamente significa voltearse y decirle a Dios como, mira, es que eres un pésimo creador, ¿ya? Yo hubiera podido hacerlo mejor porque mira lo bien que a mí me quedan las cosas, en cambio tú, ¿cierto? Lo único que hiciste fue darnos una naturaleza imperfecta que no sirve para nada y demás. Entonces miren que amar al prójimo termina siendo la forma de decirle a Dios, efectivamente, me gusta quien eres, ¿cierto? Eres bueno. Es la forma de recibir lo que Dios tiene para darnos, porque efectivamente lo que nos da es lo que ya nos dio, ¿cierto? Es todo esto que ha organizado para nosotros. Y parte de amarlo a Él es decirle, gracias, es que quedó bien hecho, ¿no? Eres un buen creador, eres un buen jefe, sabes hacer las cosas. Felicitaciones, muchísimas gracias. Otra cosa que implica también el amar a Dios sobre todas las cosas es hacer su voluntad y cumplir su plan, ¿cierto? Y miren que el plan que tiene Dios, y volvamos al punto, ¿cuál es la relación de Dios con nosotros? Siempre es, somos sus hijos y nos está dando lo mejor que nos puede dar. Entonces, decirle a Dios es, voy a hacer tu voluntad, ¿cierto? Esta frase del Padre Nuestro de hágase tu voluntad, realmente lo que significa es, confío en ti. ¿Por qué? Porque sé que eres bueno, porque me gusta lo que piensas, porque tu voluntad es perfecta, ¿sí? E incluso llega un poquito más lejos y es decir, bueno, a veces no entiendo tu voluntad, ¿sí? A veces no veo la bondad. Uno tiene que asumir que si uno no ve la bondad en la voluntad de Dios, debe ser porque uno está viendo las cosas mal, ¿cierto? En el sentido de Dios es perfecto y nos ama. Entonces, pues si lo está pensando es algo bueno, tiene que salir de aquí. ¿Sí? Puede ser difícil, puede ser complicado, ¿sí? Puede implicar un poco de dolor, pero siempre está en miras hacia nuestro bienestar y hacia nuestra felicidad. Entonces, cuando no lo entendemos, sí tenemos que aceptar que, bueno, soy yo la que no estoy viendo las cosas como es. Pero incluso en ese momento en que uno no lo entiende, uno tiene que decir, si uno realmente ama a Dios sobre todas las cosas, uno le dice, confío en ti, ¿cierto? Además, tú lo quieres. Entonces, aquí lo tienes porque te amo. Entonces miren que amar a Dios sobre todas las cosas implica permitirle a Dios ser Dios, no imponernos sobre Él, no de organizarle la creación, ¿cierto? No decirle cómo hacer las cosas porque nosotros somos muchísimo más importantes, sino de hecho decirle, efectivamente eres el mejor creador del lugar, ¿cierto? Eres lo mejor que nos ha podido pasar y confío en que nos darás lo mejor. Básicamente es eso. Y miren que la voluntad de Dios está muy clara, pues sí, pues está muy clara en su primera alianza, que acuérdense que esta primera alianza que hizo Dios con los hombres proviene de la creación misma del hombre, la forma en que nos hizo, ¿cierto? Nos hizo su imagen. Y ser imagen de Dios implica convertirse en sacramentos de amor para el otro. Entonces, ¿qué es un sacramento? De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Los sacramentos son signos eficientes de la gracia. Entonces, piensen, un signo es algo que nos hace pensar en otra cosa. Por ejemplo, si yo les pinto un perro, pues ustedes, ese perro claramente que está pintado no es un perro de verdad, ¿cierto? Pero los hace a usted pensar en el perro, ¿sí? Es una realidad que nos remite a otra.
esto es lo que hacen los sacramentos. Efectivamente simbolizan toda la vida de gracia. Pero miren que tiene la palabrita, el signo eficiente, ¿cierto? ¿Qué significa decir eficiente? Que no es simplemente algo que nos hace pensar en esa otra realidad, sino que hace realidad la realidad. ¿En qué sentido? Piense, por ejemplo, en el bautismo, ¿cierto? Sabemos que en el bautismo se nos perdonan los pecados y el Espíritu Santo limpia nuestro pecado original. Y parte de este signo es que el sacerdote le echa agua a la cabeza del bautizado, ¿cierto? Y el punto es, en el momento en que cae esa agua que viene a mostrarnos que efectivamente nuestro pecado será limpiado como cuando uno se baña, en el momento en que cae el agua, es ahí cuando el Espíritu Santo actúa para limpiar ese pecado. ¿Sí? Entonces, no solamente que nos haga pensar en la situación, sino que además la hace una realidad. Eso es lo que nosotros debemos ser al ser imagen de Dios. Debemos ser signos eficientes de su gracia. Eso quiere decir amar a los demás y permitirles a ellos entender cuánto Dios los ama a través de nuestro propio amor. ¿Mm? Miren lo que sucede y esto pasa mucho. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas personas le tienen miedo a Dios, ¿cierto? Y piensan o le tienen desconfianza y de hecho le tienen rabia y uno se pone a mirar, pero ¿por qué Dios qué te hizo? ¿Cierto? El problema es que Dios es Padre. Y cuando los padres no son confiables, ¿cierto? Cuando los padres se convierten en fuente de dolor, cuando los padres abusan, cuando los padres maltratan, y alguien se voltea y dice, ah, Dios es Padre como tu papá, pues uno se voltea y dice, igual que ese monstruo que me tocó a mí siempre, ¿no? Ese que me maltrataba, ese que nunca me ayudó, ese que me abandonó, ese que... Entonces detestan a Dios. Y miren que en ese momento nos estamos convirtiendo en obstáculos. Primero que todo, para que la persona se sienta amada, para que la persona, y en el momento de sentirse amada, uno entiende que uno es digno de amor. Cuando la persona no se siente amada, también siente que no merece serlo. ¿Sí? Debe haber una razón por la cual no me aman. Debe ser que yo no me lo merezco. Entonces, le estamos quitando la posibilidad y le estamos haciendo daño a alguien que Dios ama. Entonces, de entrada ya no estamos amando a Dios, pero además le estamos dañando la relación con Dios al otro. Porque inmediatamente si el otro tiene que pensar, Dios es como, ¿cierto? Jesús es el mismo tipo de hermano que mis hermanos. Dios Padre es el mismo Padre que mis padres, ¿cierto? El Espíritu Santo es el mismo guía que mis profesores, mis maestros y mis jefes. Y todas estas personas son personas que yo detesto, pues entonces yo detesto a Dios, ¿ok? Básicamente. Y le estamos dañando esa posibilidad de la relación de amor con el otro, ¿cierto? Le estamos quitando la posibilidad que el otro responda a su amor. Y obviamente eso también es hacerle daño a Dios. Entonces miren que es por eso que este mandamiento tiene como estas tres fases y mucha gente piensa son tres mandamientos distintos, no, de hecho es el mismo. ¿Okay? La forma de amar a Dios sobre todas las cosas es permitirle ser el creador y hacer su voluntad, ¿cierto? Porque sentimos buena voluntad hacia Él. Y como su buena voluntad, su plan, sus deseos, son nuestro bienestar y el bienestar de todos los demás, pues ¿cómo hacemos para amarlo? Pues amándonos a nosotros, amando al prójimo como nos vamos a amar nosotros mismos. Y ya les dije con el ejemplo del drogadicto, ¿no? Tiene que ser un buen amor, no es como cualquier cosa que se llame amor, ¿no? Pues sí, yo efectivamente como cada tercer día, o yo sí como, siempre, todo el tiempo, pero lo único que como es azúcar y tengo una diabetes que me está matando, pues entonces no estás amando, ¿sí? ahí estás dañando las cosas. Y obviamente sería injusto decirle a alguien, te voy a amar como yo y te voy a convertir en un diabético como yo, ¿cierto? O te voy a matar de hambre igual que me estoy matando a mí. Entonces, claramente, esta es la razón por la cual este es un solo mandamiento, ¿sí? Pero es un solo mandamiento que no se queda en simplemente ir a misa y decirle a Dios, yo te amo, ¿no? Sino que en este caso sí se trata de hacerlo una realidad. Algo que muy pocas personas entienden de nuestra relación con Dios es que Dios entiende nuestros corazones, puede ver nuestras intenciones, puede ver nuestros deseos, puede ver nuestros pensamientos. Entonces, Dios tiene claro cuando uno le está diciendo mentiras, Dios tiene claro cuando uno está yendo a misa y alabando de boca, pero no de corazón. ¿Y cómo lo tiene claro? Sí, claramente porque lo ve, pero en esencia, pues porque no has amado a nadie más. ¿Sí? Porque tus prójimos siguen siendo odiados, porque tú misma sigues siendo odiada. ¿Cómo me vas a decir que amas a nadie? ¿Sí? ¿Cómo me vas a decir que te importa mi voluntad? ¿Cómo vienes a decirme que mi plan te parece importante o que quieres cumplirlo si no lo estás haciendo?
¿sí? Eso hace parte del amar a Dios sobre todas las cosas. Y como para amar bien al prójimo vamos a necesitar la castidad. Para amarnos bien a nosotros mismos vamos a necesitar la castidad. Pues claro, el punto fundamental de la castidad es guiar nuestra vida hacia Dios, ¿cierto? Hacer su voluntad y sobre todo desarrollar esta buena voluntad hacia Él, ¿sí? Que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. También se trata de desarrollarla hacia Dios y de decirle a Él, efectivamente quiero que seas feliz, ¿cierto? Y no quiero que seas feliz como yo quiero que seas feliz, sino como realmente tú eres feliz, ¿cierto? Como a ti te gustan las cosas, como efectivamente te sirve. Se trata un poco de eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en los siguientes videos? Vamos a ir analizando los tipos principales de relaciones, como la relación conyugal, la relación de amistad, la relación de fraternidad y demás. Y vamos a ir analizando qué significa la castidad en cada una de estas relaciones. Entonces, bueno, pues me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o comentarios, acuérdense de escribirlas ahí en la sección de comentarios. Yo les respondo tan rápido como sea posible y también, obviamente, esto viene a ser parte de la discusión que tendremos el sábado acerca del video en nuestra sesión en vivo. Entonces, pues escríbanme muy a la orden y bueno, nos vemos dentro de una semana. Muchas bendiciones para todos. Chao.